¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a hacer un pequeño resumen de el juicio sumario y sus antecedentes históricos em, para fines de examen. Hablábamos que el derecho sumario fue, y vamos a decirlo así, un derecho de tradición que tenemos del derecho romano y germánico. Sirvieron de pilares fundamentales para el derecho procesal y países para toda Europa. Em, Teniendo como origen ese juicio ordinario. Sin embargo, a finales del siglo XVIII imperó el derecho procesal europeo ordinario, como se dice, pero era demasiado solemne, el solemnis ordo judicatio, o con sus formalidades, y demasiado lento. Provocaron un descontento en aquella época, por lo que los destacados juristas se vieron en la necesidad de plantear posibles soluciones a cortar las fases del proceso ordinario, proponiendo una mayor sumariedad, a lo que vino ese triunfo, ¿verdad? Creando esa economía procesal. Pues la necesidad de la rapidez impuesta por el tráfico mercantil, sabemos que en Italia había demasiado tráfico mercantil, era la meca de los barcos, ahí pasaban, ¿verdad? Sabemos que Venecia era el centro del mercadeo en la época. Entonces, este juicio proponía el acortamiento de los plazos, la concesión al juez de la dirección del proceso para poder repelar las actuaciones superfluas, la concesión al juez para poder cerrar las audiencias y poder dictar sentencia cuando hallara el proceso suficientemente instruido, y la supresión de formalidades innecesarias. El jurisconsulto Ferenc-Guillén se refiere a la manera que fue ganando terreno en la península itálica el breve juicio sumario. La Iglesia fue uno de los propulsores de los procesos sumarios, o el proceso sumario, que se originó debido a que el juicio ordinario, por sus trámites lentos y formalidades, no cumplía con las demandas de las personas de una justicia pronta y cumplida, que es deber de todo Estado para el mantenimiento de la paz social. Nace así el proceso sumario como una necesidad de un proceso menos complicado y más rápido que el ordinario común. Entonces ya sabemos de dónde pues vienen sus orígenes. Definición del juicio sumario. Previamente a dar una definición del juicio sumario es necesario recordar la definición del derecho procesal en sentido general. Para el efecto se dice que el derecho procesal es el conjunto de normas jurídicas relativas al proceso conjunto o conjunto de normas que ordenan el proceso, que regulan la competencia del órgano jurisdiccional, la capacidad de las partes, los requisitos y la eficiencia de los actos procesales. Las condiciones para la ejecución de las sentencias en general regulan un desenvolvimiento del proceso. Entonces, antes de dar esa definición que nosotros vamos a tener netamente doctrinaria, tenemos que entender entonces que este juicio sumario nos va a traer consigo, o tenemos que recordarnos de la definición, por ejemplo, de un juicio ordinario, que al final de cuentas va a terminar siendo lo mismo, lo único es que más célero, ¿verdad? A eso se refiere entonces. Aquí tenemos una definición. Entonces, el juicio sumario es un proceso de conocimiento cuyo fin es resolver controversias que culminan con la declaración de un derecho, siguiendo para ello los procedimientos correspondientes a los juicios ordinarios, pero que en forma más breve, sin perder las características del juicio ordinario, que era lo que decía. Ahora entonces vamos a entender que es un proceso de conocimiento cuyo fin es resolver las controversias que culminan con la declaración de un derecho. Siendo para ello, entonces, los ordenamientos correspondientes a un juicio ordinario, pero más breve. Esa es una cuestión que no vamos a entrar a más discusión porque la entendemos, ¿verdad? Características, las características principales del proceso sumario, entonces, son, obviamente, por su rapidez, sencillez y economía, porque acortará los plazos para el proceso ordinario, se acortarán los plazos de la contestación de la demanda y de la prueba también.
para que el juez dicte sentencia, por lo cual no se puede pedir un derroche procesal, es decir, un derroche en el tiempo, ¿verdad? Superar el valor de los bienes litigiosos en el debate. También se caracteriza por afectar la justicia en el sentido en el sentido de una justicia tardía, onerosa y larga. Bueno, entonces tenemos acá que dentro de esas características, ¿verdad? O rasgos distintivos, tenemos que el juicio sumario siempre es contradictorio, es decir, siempre va a haber litis. En el juicio sumario, las pruebas deben ofrecerse en escritos de la demanda y la contestación de la demanda. Artículos 106 y 118 del Código Procesal Civil y Mercantil. El demandado podrá en cualquier estado del proceso oponer las excepciones de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción, transacción, las que deberán ser resueltas en la sentencia. Ahora bien, ¿por qué se van a resolver en la sentencia? Porque puede que le den fin al proceso. Entonces se deben resolver en sentencia. Artículo 232, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil. Las excepciones de pago y compensación pueden interponerse en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia también. ¿Por qué? Porque el pago y la compensación le dan fin al proceso. Sin embargo, no se van a tratar en cuerda separada, como lo es en el ordinario, sino que estas se van a resolver en la sentencia. El término para contestar la demanda es de 3 días. Ojo a esto, ¿verdad? Nosotros este plazo lo tenemos más acortado que en el ordinario, ¿verdad? Entonces, para contestar la demanda únicamente tenemos un plazo de 3 días. La reconvención únicamente es admitida cuando la acción que se funde estuviera sujeta a un juicio sumario. ¿Qué significa esto? Que la reconvención solo va a caber, ¿verdad?, dentro de ese juicio sumario si, ¿verdad?, estuviera sujeta a otro juicio sumario, es decir, que se vaya a dar en otro juicio sumario. De lo contrario, no es admisible la reconvención. En los juicios sumarios, la sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días de la vista. Esta es una característica principal, ¿verdad? Solo tenemos 5 días para esa sentencia. Esto hace entonces que se reduzca completamente el proceso. El recurso de casación se admite en los procesos sumarios mercantiles, valor indeterminado, en los cuales la cuantía exceda de 2.000 quetzales. Artículo 1039 del Código de Comercio. O cuando el proceso intentando por su naturaleza debiera haberse ventilado en juicio ordinario. Artículo 231 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y es que este es algo de lo que habíamos hablado con los antecedentes, ¿verdad? Lo que pasa es que en lo mercantil nosotros necesitamos que las cosas sean mucho más céleras, ¿verdad? No podemos dejar que los juicios al final de cuentas llevan demasiado tiempo porque las cosas mercantiles están destinadas a tener movimiento. Clases de proceso en la vía sumaria. La tramitación entonces del juicio sumario la encontramos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 229 al 293. De conformidad con nuestra legislación procesal civil, se puede tramitar en juicio sumario los siguientes asuntos: los asuntos de arrendamiento y desocupación, la entrega de bienes muebles, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos, los que por disposición de la ley o por convenio las partes deban seguirse en esta vía. En esta clase de juicios son aplicadas todas las disposiciones del juicio ordinario. Ojo, entonces nosotros vamos a tener como fundamento
lo mismo de la demanda, lo mismo de la prueba, lo mismo de los testigos, lo mismo de las excepciones. Nosotros no vamos a utilizar esos fundamentos para ir y solamente la ley nos dice vamos a acortar el tiempo en que se dan esas fases. En cuanto no se ponga a lo preceptado o en lo referente al juicio de sumario. Además de las personas capaces para obligarse, pueden por convenio expreso celebrado en escritura pública sujetarse al proceso sumario para resolver controversias. Quiere decir que puede ser que usted tenga un contrato, ¿verdad? Y el contrato se tenga que dirimir, o sea, según la ley, en un juicio ordinario. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo las personas y decir que lo van a llevar a cabo si hubiese alguna controversia en un juicio sumario. Pero esto tiene que ser mediante o a través de una escritura pública para poderse sujetar de esa manera a ese proceso. Y entonces aquí dice más adelante se analizará cada uno de los asuntos que puedan tramitarse en esta vía sumaria, que sería el tema ultimito que vamos a ver. Primero vamos a ver entonces el esquema del proceso, procedimiento de juicio sumario. Este esquema tuvimos la oportunidad de ver el fundamento legal en una de las clases y tenemos que la materia del juicio sumario está dentro del artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los asuntos de arrendamiento y desocupación, la entrega de bienes muebles que no sean dinero, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil, los interdictos y las disposiciones que la ley o por convenio de las partes deben asignarse en esta vía. Entonces ahí tenemos el fundamento de qué procesos son los que vamos a llevar en el juicio sumario. Fíjense ustedes que dice por disposiciones de la ley o por convenio de las partes. Entonces, de conformidad con pues lo anterior de lo que estábamos hablando, es que las partes se pueden poner de acuerdo y llevarlo a un juicio sumario a través de una escritura pública. La demanda la tenemos en el artículo 61 y aparte de todo, utilizamos el fundamento del 106 y el 107. Emplazamiento. El emplazamiento entonces aquí va a variar en cuanto a los días. En un ordinario tenemos que el emplazamiento es de 9 días. En un sumario el emplazamiento se va a reducir a la cantidad de 3 días, contados a partir del día siguiente de la notificación, según el artículo 233 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las excepciones previas se interponen dentro del segundo día del emplazamiento en el trámite incidental. Acuérdense que las excepciones previas, entonces, esas sí se van a llevar en el trámite de lo incidental, que es la cuerda separada de conformidad con el artículo 232 y 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego tenemos las actitudes del demandado. El plazo de contestación de la demanda es de 3 días. Esto se reduce entonces a 3 días, de conformidad con el artículo 233 del Código Procesal Civil y Mercantil. La interposición de excepciones perentorias y reconvención deben alejarse en el momento de contestar la demanda. Entonces, perdón, alegarse en el momento de contestar la demanda. Entonces, ¿en qué momento vamos a ver esas excepciones? Al momento de la contestación de la demanda. Prueba. El periodo de prueba es donde se va a dar en 15 días o por un plazo de 15 días. Quiere decir que si todo, pues la demanda es aceptada, no hay excepciones, se corre un plazo de 15 días para verificar las pruebas. La vista. La vista se da dentro de un plazo no mayor a 10 días después de que se corrió la prueba, según el artículo 234. La sentencia. La sentencia se deberá de promocionar dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la vista. Según el artículo mismo 234 del Código Procesal Civil y Mercantil. La apelación es apelable la sentencia, ¿verdad? La apelación siempre va a caber en todas partes, pero es apelable únicamente entonces la sentencia de conformidad con el artículo 235 y 602 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Tenemos aquí entonces, vamos a ir viendo con cada uno de los pasos. Tenemos la demanda y la aplicación al juicio sumario, por analogía a todas las disposiciones del juicio ordinario. Ahí no hay nada más que decir, lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Que por analogía nosotros vamos a utilizar los mismos requisitos, ¿verdad?, que lleva el juicio sumario. Por tanto, la demanda debe presentarse de la misma manera y llenar los mismos requisitos que el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, la cual es la designación del juez o tribunal, nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que representa, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, indicación del lugar para recibir notificaciones, la relación de los hechos, fundamento de derecho en el que se refiere a la petición y fundamento de derecho en el que se apoya la solicitud, citando las leyes respectivas, nombres, apellidos y residencia de la persona de quienes se reclama un derecho. Si se ignora la residencia, se hará constar la petición en los términos precisos y de conformidad con la ley. Ojo a esto, porque si no, este puede ser rechazado de pleno derecho. Lugar y fecha, firma del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por otra persona o el abogado que lo auxilie. En la demanda se fijará con claridad la precisión de los hechos en que se funde, las pruebas que se van a rendir, los fundamentos de derecho y la petición. Artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil. La representación de la demanda y la resolución que la acepta para su trámite origina el emplazamiento de la demanda. Es decir, una vez aceptada la demanda, empiezan a correr entonces esos 3 días de emplazamiento. Sin embargo, la notificación debe de estar hecha debidamente tal como lo establece el artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil. Porque de lo contrario, entonces ahí, ¿verdad? Sí se puede devolver esa notificación que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Y no correría ese plazo. Las clases de notificación, entonces, toda resolución debe hacerse a las partes en forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos, por lo cual no se encuentran emplazados, ¿verdad? Notificación y excepciones. También se notificarán las otras partes quienes la resolución se refiera. Las notificaciones serán según el caso, personalmente, por estados del tribunal, por los libros de copias, por boletín y ahora sabemos que es de forma electrónica. Notificaciones personales. Se notificará personalmente a los interesados o sus legítimos representantes la demanda, la reconvención y la primera resolución que recaiga sobre cualquier asunto. De conformidad con el artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil. De conformidad con el artículo 232 del Código Procesal Civil y Mercantil, se establece que, dentro de los primeros días del emplazamiento, el demandado puede interponer las excepciones previas, que se van a resolver ¿en qué? En sentencia, ¿verdad? Las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes, siendo las excepciones previas las siguientes: incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo que la condición estuviera sujeta, o el derecho que la haga valer. Caducidad, prescripción, caso juzgado, transacción. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá interponerse las excepciones de litispendencia, que ya lo habíamos hablado, la falta de capacidad legal, la falta de personalidad, la falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción, transacción, las que serán resueltas en sentencia. ¿Por qué? Porque estas les pondrían fin al proceso. Contestación de la demanda. El término para contestar la demanda es de 3 días, a diferencia del juicio ordinario, en el cual dicho término es de 9 días. Y aquí habíamos hablado de la diferencia, ¿verdad? La contestación de la demanda debe llenar los requisitos del escrito. Entonces habíamos dicho, ¿verdad? Que el término entonces va a ser diferente. La contestación de la demanda debe llenar los mismos requisitos del escrito de la demanda y si hubiera de acompañarse documentos debe cumplirse con el artículo 107 del Código Procesal Civil y Mercantil relativo a documentos en el que funde sus derechos el demandado.
Esto no será admitido posteriormente, salvo que el impedimento justificado del artículo 108, ¿verdad? Asimismo, al contestar la demanda, el demandado debe interponer las excepciones perentorias que tuviera en contra de la prestación del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia. Cualquier instancia. Esa es la poca formalidad de este proceso y se resuelven en sentencia, de conformidad con el artículo 118, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil. Reconvención. Al contestar la demanda, el demandado puede reconvenir al actor siempre que la prestación ejercitada tenga conexión por razón del objeto o el título con la demanda y no debe seguirse por distintos trámites. Ojo a esto. Entonces tiene que tener relación entonces con el juicio sumario. Si no, no se puede reconvenir. La reconvención únicamente es admitida cuando la acción en la que se funda estuviera sujeta a proceso sumario, criterio lógico por su naturaleza de los procedimientos. Debe entenderse que la reconvención solamente podrá interponerse solo al contestar la demanda y cuyo trámite se efectuará en la misma forma que esta. En aplicación a los artículos 230, el cual remite a las disposiciones del juicio ordinario en el artículo 219. Para que proceda la reconvención es necesario que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto o del título en la demanda en la que ha motivado la reconvención. De lo contrario, si es por otra situación, ¿verdad? Por ejemplo, le están cobrando dinero y usted lo decide demandar por acoso, ¿verdad? O contrademandar por acoso, no tiene sentido, ¿verdad? Es un ejemplo pequeño. Término de la prueba. De conformidad con el artículo 234 del Código Procesal Civil y Mercantil, se establece que el término de la prueba del juicio sumario es de 15 días improrrogables. Quiere decir que no se puede dar más tiempo para que se pueda dar esa prueba. Bueno, vamos a ver. Entonces estábamos, debido al carácter abreviado del mismo, dice, término que obligadamente el juez debe observar, en el que se debe aplicar sin prórroga alguno como mencionaba anteriormente. Si bien esto es cierto que el artículo 230 de la ley citada deja abierta la posibilidad de ampliar por analogía todas las disposiciones del juicio ordinario, este término no se puede, ¿verdad? Lo que dice este párrafo, contradecir, ¿verdad? Es decir, no se puede, ¿verdad? En cualquier momento por la celeridad, dar más término para la prueba. Y aquí dice, ¿verdad? Y lo corto de sus términos. En comparación con el proceso ordinario cuyo periodo es de 30 días, prorrogables por 10 días más, siempre y cuando la solicitud se haga por 3 días de anticipación. En este caso no se puede prorrogar. Lo expuesto anteriormente hace suponer que el juez se ve en grandes dificultades con un litigante haciendo uso del artículo 230 citado. Por analogía pide que se conceda un periodo extraordinario de prueba cuando se hubiera ofrecido en la oportunidad legal, pruebas que deben recibirse fuera de la República. Sin embargo, esta circunstancia sí ha sido previamente prevista por el legislador, ya que en la ley misma regula el artículo 124 del Código Procesal Civil y Mercantil. El juez en solicitud de cualquiera de las partes fijará un término improrrogable según los casos y circunstancias. Circunstancias, quiere decir que si de veras hubiese algún medio de prueba que no está, ¿verdad? Por el término de la distancia, se puede pedir un término extraordinario, pero es facultativo del juez, teniendo un límite, ¿verdad? Para otorgar un periodo extraordinario de prueba.
según los casos y las circunstancias, lo que indica que la petición debe estar debidamente justificada y que la decisión de otorgar un periodo extraordinario aludido es de este tipo de casos. Queda sujeto al criterio del juez mediante una resolución debidamente razonada, ¿verdad? Si hubiese algo que de veras se necesitaba de suma importancia y que pues no se ha dado. Vista y sentencia. Se refiere a la audiencia que el juez conceda a las partes para presentar sus alegatos. La vista se verifica dentro, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Se verifica dentro de un término no mayor de 10 días contados a partir del vencimiento. Quiere decir, ¿verdad?, que terminado el periodo de prueba, nosotros vamos a poder solicitar una vista. Claro, ¿verdad?, que esta vista se va a solicitar porque se va a escuchar nuevamente a las partes para ver si hubo algo que se dejó de observar. No es que vayan a presentar nuevas pruebas, no es que vayan a presentar nuevos alegatos, sino que se necesitará alguna otra situación que se dejó de escuchar. Podría ser, ¿verdad? O que se necesite que se escuche de nuevo. Por su parte, la sentencia está sujeta a términos fijos que debe proferirse dentro de los 5 días siguientes del vencimiento del término del día de la vista. Quiere decir que el periodo para dictar sentencia es únicamente de 5 días, no prorrogables, por la naturaleza, ¿verdad?, de este juicio. ¿Qué recursos caben en este tipo de sentencias? Los previstos en el Código Procesal Civil y Mercantil, excepto el recurso de casación, salvo que aquellos casos que los litigantes hubieran optado por una vía sumaria y por la naturaleza de su juicio, esto hubiera podido sustanciarse en la vía ordinaria, ¿verdad? Esa es la única excepción, o sea que de juicio sumario se pasa a ordinario, pero de ahí nada más, ¿verdad? No cabe la casación. Quiere decir que si existe una apelación, no puede darse la casación. Para esto, hoy hay que tener en cuenta que el código mencionado anteriormente establece que las personas capaces para obligarse pueden, por convenio celebrado en escritura pública, sujetarse al proceso sumario para resolver controversias, que era lo que les había hablado anteriormente. Una vez celebrado el convenio, no podrán variar la decisión, pero si el proceso intentado por su naturaleza debería haberse ventilado en el juicio ordinario, entonces sí habría lugar de un recurso de casación. Ojo a esto, ¿verdad? Iba a ser en el ordinario, pero las partes se pusieron de acuerdo en el sumario, todavía cabe la casación. Por su naturaleza mercantil, el valor indeterminado o la cuantía que exceda 2,000 quetzales, dice, según el artículo 231 del Código Procesal Civil y Mercantil. De conformidad entonces con el artículo 235 del Código Procesal Civil y Mercantil, nosotros vamos a entender, ¿verdad?, que la apelación va a ser breve o va a interponerse entonces en cualquier caso. Dice aquí, la ley prevé en cualquiera de las partes que se interpone la apelación una resolución que no sea en la sentencia, incurrirá en el pago de costas procesales de 25 quetzales que se le impondrá en el tribunal según la instancia que se conforme a la resolución que la declara improcedente. Nosotros ya tenemos una tabla actualizada de esos datos y creo que son 2,500 quetzales los que se le van a imponer si esa apelación no corresponde y se crea una segunda instancia sin necesidad de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué se va a imponer una multa? Porque la naturaleza del juicio sumario es ser célero, o sea, no tiene por qué haber una apelación, ¿verdad? Es por eso. Pero acuérdense que, pues en cualquier materia cabe la apelación. Bueno. Tenemos acá, entonces, la clasificación de los juicios sumarios en el Código Procesal Civil y Mercantil. Esto se establece en el artículo 229, las materias en que se tramitará el juicio, los cuales analizaremos a continuación. Los asuntos de arrendamiento y desocupación. Este tema nosotros ya lo habíamos abarcado en varias ocasiones y habíamos hablado que el arrendamiento es un contrato por el cual las partes se obligan a dar el uso u goce de la cosa por cierto tiempo. U otra que se obliga a pagar por eso un uso o goce de un precio determinado.
Todas las cuestiones que se susciten con motivo de un nuevo contrato de arrendamiento deberán ventilarse en el procedimiento sumario, salvo las disposiciones contrarias a la ley. Esto significa que todo lo regulado respecto a los asuntos de arrendamiento y desocupación deben discutirse por medio del juicio sumario. La demanda de desahucio puede ser planteada por el propietario, ojo a esto, por el que ha entregado un inmueble a otra con la obligación de restituírselo, por lo que se comprueban tener el derecho de poseer el inmueble por cualquier título legítimo. Acuérdense que no todos los bienes están registrados, pero si se posee el derecho, por ejemplo, un derecho de herencia, ¿verdad? Se puede restituir ese título, no hay problema. O si aún el inmueble no está registrado y uno tiene solo la posesión, ¿verdad? No hay ningún problema. El desahucio afecta al arrendatario, a los subarrendatarios o a cualquier otro que ocupase ocupantes de un bien mueble por cualquier título, ¿verdad? Entonces, puede ser que incluso haya un arrendamiento, ¿verdad? Que pues estuviese pactado por un tercero, pero va a afectar la desocupación de esa persona que está ahí, ¿verdad? La entrega de bienes muebles que no sean dinero. Cuando no procede en la vía ejecutiva, se aplica un juicio sumario para la entrega de cosas que no sean dinero, ¿verdad? Porque sabemos que están aquellos ejecutivos que se van a dar en la vía oral, que esos van a ser de dinero. Pero en este caso, no estamos hablando de dinero. Testamento, contrato, resolución administrativa, declaración unilateral de la voluntad, la obligación de entregar debe acreditarse en forma documental. Rescisión de contratos. Procede asimismo en el juicio sumario las demandas y la rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido con su parte. La acción para pedir la rescisión dura 1 año, contado desde la fecha de la celebración del contrato, salvo la ley fije un término en los casos especiales o el mismo contrato lo diga, ¿verdad? Pero entonces acá tenemos otro tema que es la rescisión de contratos. La rescisión de contratos entonces se va a dar en la vía sumaria, ¿verdad? Y se tiene 1 año a partir de que nos fue cumplido ese contrato o no se llenó con las características correspondientes. Deducción de responsabilidad contra funcionarios y empleados públicos. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente. Y, es decir, no va a haber ningún caso que la ley no lo diga. Y se deducirá ante el juez de primera instancia por la parte perjudicada o sus sucesores. Quiere decir que la responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos puede suceder, ¿verdad? Quiere decir que se hereda. Imagínense eso. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás serán superiores a ellas, de conformidad con el artículo 154, primer párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiera consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. Artículo 155, párrafo segundo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego tenemos los interdictos. Estos se rigen por una serie de principios que le dan carácter especial y tienen diligencias que les son peculiares. Por su naturaleza son juicios sumarios provisionales, o sea, temporales, ya que mediante un procedimiento breve y sencillo se deciden interinamente. Cuestiones de hecho respecto a bienes inmuebles de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. Esta clase de juicios no se resolverá cosa alguna sobre la propiedad, sino sobre el derecho de la posesión, ¿verdad? Las acciones interdictales solo podrán interponerse dentro del año siguiente a la fecha que ocurriera el hecho que las motiva. Más adelante, ¿verdad? Vamos a ampliar específicamente en el artículo de los interdictos, ¿verdad? Con el efecto de conocer el fondo de dicho juicio.
precisamente porque el presente trabajo, bueno, perdón, pero ahí me hice copy-paste y la hice mal. Bueno, entonces, tenemos acá, dice que las disposiciones de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Aquí tenemos, ¿verdad? Dos casos. Por disposiciones de la ley que no sea la ley civil y que lo diga el código mercantil, por ejemplo, u otra ley, véase código de comercio, tenemos varios códigos, ¿verdad? Que puedan decir que se viven en la vía sumaria, o bien, ya sé, digamos que por escritura pública las partes en un contrato se pongan de acuerdo que lo van a llevar en el proceso sumario. Esas son las dos vías en las que puede darse. Tenemos aquí entonces entre los casos por disposición de la ley podemos citar los procesos especiales de jurisdicción voluntaria y regulados por el decreto 107. Respecto a la ausencia y muerte presunta, pueden obtener la administración de los bienes del ausente los que se crean con un derecho a ello, según el artículo, según el Código Civil. La solicitud deberá publicarse en el diario oficial y en otras de mayor circulación. En el caso de presentarse oposición, se tramitará en el juicio sumario. Entonces, es el caso que, por ejemplo, hay un intestado y por esto es que se hacen las publicaciones en 15 días seguidos, ¿verdad? Dentro de 15 días, 3 publicaciones seguidas. ¿Por qué? Porque si hay alguien que diga, mire, es que yo ya tengo el derecho de esa propiedad, entonces se va a ventilar ese clase de juicios en el juicio sumario para determinar si efectivamente se tiene el derecho. Ese es en el caso de la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? O también, otro caso de la jurisdicción voluntaria referente a bienes es la usucapión, ¿verdad? La usucapión también se debe de publicar y si hay alguien que diga, mire, lo que pasa es que eso no puede ser usucapión porque es mío. Entonces también se va a vincular en el juicio sumario. Como conviene de las partes, que era lo que habíamos hablado. En este caso se mantiene el principio de que las personas son capaces civilmente de obligarse a pactar en la vía que podrían resolver sus conflictos. Se entiende entonces que se debe constar en escritura pública y contener la voluntad expresa de los contratantes de utilizar un juicio sumario con el objeto de buscar en forma más breve que la vía ordinaria a fin de determinar con mayor prontitud sus diferencias ante el juez competente. Y esto, ¿verdad? Lo encontramos literal en la ley, dice las partes pueden someterse expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por la razón de territorio, conocimiento y decisión al asunto determinado. Por eso es que en algunos contratos dice que usted renuncia al fuero de su domicilio, porque incluso usted está renunciando, ¿verdad? A esa competencia por razón territorial. Quiere decir que usted lo pueden demandar en cualquier parte de Guatemala. Artículo 2 del primer párrafo del Código Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, entonces espero que este pequeño resumen les haya servido para su examen y puedan ustedes hacer uso de en el mismo. Nos vemos pronto.